Buenas, estamos acá en digitales, en técnicas digitales. Si bien vamos a hablar sobre los sistemas digitales, y como para arrancar con el tema, estaríamos entrando en la etapa de, digamos, de la digitalización. Si bien, bueno, la digitalización, se habla sobre ceros y unos, eh, y estaríamos entrando, digamos, a lo más este, usual. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido una computadora? ¿Quién no ha tenido un teléfono celular? Pues todo rige en un sistema decimal. Pues bueno, vamos a hacer hincapié a la introducción. eh, Bueno, lo que se va a ver más que nada es, digamos, la diferencia entre lo que es algo analógico y algo digital, después las distintas formas y tipos de ser analógico o digital, este, pues bueno, empezamos con las magnitudes analógicas. Si bien las magnitudes analógicas pasan a ser algo continuo y no se determina por cierto rango. Este, por ejemplo, puede ser la temperatura, si bien acá en esta función determina el tiempo en función de la temperatura. Este, si bien digamos que es una forma de hacer analogía a lo analógico, ¿no? Este, bueno, justamente en, en los aparatos electrónicos, no, los de antes, se medían mediante un rango determinado, y esos rangos daban como resultado la, digamos, las tensiones o la resistencia. Entonces, digamos que una forma de medir era mediante una varillita en la que variaba en determinado rango. Después, digamos que con el tiempo fue avanzando, con el tiempo fueron creando los digitales, los aparatos digitales, y digamos que los digitales fueron una forma de ser eh, mediante dos pulsos. Si bien un pulso puede estar cambiando de entre cero y uno, entonces digamos que, o sea, se encuentra en dos estados, en estado cero y en estado uno. Eh, bueno, acá dice, por ejemplo, la cantidad de personas en una sala determina el periodo de tiempo, que puede variar entre un máximo y un mínimo determinado, pero dentro de ese rango solo puedo tomar algunos valores. Lo que quisieron acá hacer es como una especie de mantisa en la que toma valores enteros de la función. Entonces, como una especie de mantisa, digamos, en la que se toman los valores enteros de la función. Bueno, magnitudes binarias. Las magnitudes binarias son dos valores, pueden entrar en estado de bajo, o sea, cero, y en estado alto, un uno. eh, puede variar según su periodo. Y hay que y presten atención que estos pulsos, o sea, estos ritmos de cambios, de subidas y bajadas, lo hacen en una frecuencia, digamos, estamos hablando de nanosegundos, o sea, lo hacen en un tiempo eh, acelerado, o digamos que varía en cuestiones de, digamos,
de segundos, y inclusive más, menos, o sea, nanosegundos, y no se detecta, digamos, la presencia de cuánto demora estos integrados, cuánto demoran en cambiar de un valor a otro. Pues eso es un dato a tener en cuenta. Este, bueno, acá una lámpara puede ser un ejemplo de una interrupción. Si bien vos tenés una lamparita, si lo conectas al circuito y pones una llave, ¿no? Y cerras el circuito, pues bueno, depende de la llave, va a encender la lámpara como la va a apagar. Entonces, esas llaves que uno agrega pasaría a ser como un sistema, un dato digital, un valor, sí, un sistema digital. Si bien cómo vas colocando esas llaves, pues determinaría activar la lamparita o como no. Entonces, digamos que es una forma de empezar con estas ideas. Si bien se va a trabajar con números binarios y demás, pero digamos que las lamparitas, esa de lamparita es una forma de interpretarlo. Después fueron evolucionando, después fueron agregando relés, digamos, unos relés magnéticos que justamente se activan, se inactivan, hacen como una especie de campo magnético en la que eso hace mover la palanquita. Eh, ¿Qué más? Y bueno, y así fueron introduciendo otras tecnologías más avanzadas, pero digamos que hace hincapié a esto de interpretar cómo es, digamos, su funcionamiento. Bueno, cómo convertir algo analógico, como dice acá, a digital. Si bien, bueno, acá, digamos, no es digamos, no es como un pulso digital, sino que es algo discreto. O sea, el pasaje que se hace de analógico a digital es discreto. Si bien toma pequeños pulsos en la que va determinando la función continua. ¿Por qué digo que es discreto? Porque no es algo, digamos, que es binario. Si bien es binario, pasarías a marcar, por ejemplo, a ver, vamos a ver un lápiz. ¿Qué sé yo? Un binario pasaría a ser, no sé, a partir de acá, daría un pulso bajo y a partir de acá estaría dando un pulso alto. Y acá estaría dando un pulso bajo. Y esto sí es algo binario, algo que sí se puede ver que es binario. eh, pues esto sí sería, digamos, una muestra binaria. Bueno, no, acá hace la idea de lo que quería decir. Si bien acá muestra en forma discreta cómo va variando la temperatura, y acá en forma digital cómo, cómo se varía, cómo se ven los valores bajos y altos de la señal. Eh, una cuestión. Eh, Aumentando la cantidad de niveles posible, va mejorando la reproducción de señal. Bueno, acá vemos una forma
de cómo hacer el analógico a pasarlos a cuadritos, digamos, cómo pasar lo analógico a cuadritos. Y bueno, vemos un poco cómo son las escaleras que se genera a la señal continua. ¿Entendés? Digamos, como que las distintas escaleras que se va generando a la tensión continua. Este, y, y bueno, esos tipos de escaleras pueden ser una forma de interpretarlo, una forma de interpretarlo de manera digital. Ah, sí, sí, bueno, hace hincapié también la analogía, o sea, una función continua. Vos podés sacar el valor eficaz, o sea, un valor eficaz es, digamos, como como un valor continuo en una función de senos y cosenos. Puede ser una forma de hacer esa señal, una forma de hacer esa señal que sea continua. este, si bien nos ayuda bastante. este, los multímetros justamente tienen esa función bueno, de darnos señales, de valor medio, del valor medio. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá una forma, podemos pensar que estás en esta curva. Si bien está medida en 5 voltios, una forma no sé, de obtener el área lo más, digamos, próxima a la curva, o sea, una forma de obtener el área o sea, una forma de obtener la línea de curva lo más aproximado a esa línea, digamos, lo más certero posible, lo más certero posible. Que bueno, eso se hace mediante uso de la matemática como integrales y demás. El almacenamiento es compacto. Bueno, acá procedimiento de transmisión de forma más eficiente, mejor tolerancia al ruido eléctrico, mayor velocidad de procedimiento. Bueno, acá la cuestión, eh, bueno, muestra la cuestión acá, digamos, eh, cómo, cómo es que funciona lo digital en una medición. Si bien tenemos acá un termostato, este termostato va a actuar como una forma de sensor. Si bien va a ser sensible al cambio de temperatura, eh, luego va a pasar por un chip, ¿no? Un chip que, bueno, le puso un número, un número, este chip lo que va a hacer es de forma este, continua a pasarlo de forma digital. Es decir, va a procesar los datos del termostato y lo va a pasar a un valor digital. Si bien ese valor digital va a caer en un display, en ese display va a tomar los datos del termostato. O sea, si bien 34,0
7 centígrados, lo que va a medir es la temperatura actual del termostato. Y bueno, justamente lo que hace el display es mostrarte en formato digital la, la temperatura. Este, eh, y bueno, esto lo hace con una precisión, acá dice, o sea, lo hace, a ver, bueno, acá dice que lo hace en una precisión que diría que es exacto, digamos, es una precisión es casi exacta, o sea, diría que lo estaría midiendo a tiempo real, o sea, digamos, estaría midiendo en tiempo real de la temperatura de este bueno, acá tenemos acá que tenemos Eh, bueno, si bien acá tenemos una especie de amplificador, ¿no? Un amplificador de audio. Si bien los amplificadores de audio eh, sabemos que pasa a ser esta, así, así. eh, bueno, eh, acá tenemos, vamos a dibujar vamos a dibujar con una especie de cajita y tenemos una señal. Esa señal va a pasar, si me sale bien el dibujo, va a pasar acá. Y después, si pasamos por acá, vamos a tener otra cajita. Y tenemos otra señal. Bueno, supuestamente esta señal, digamos, esta señal que está acá, va a tener como digamos, un micrófono, si bien va a ser sensible a las vibraciones de la voz. Ese micrófono, si bien va a pasar por un transitor, ese transitor va a amplificar esa señal y justamente lo va a hacer en forma de bocina, como es acá el parlante. Y bueno, y bien, ahora, ese sería, digamos, el esquema. Pero, ¿qué pasa? Si bien las vibraciones de la voz pasan a ser señales continuas, analógicas o continuas, entonces de una forma lo que va a hacer es pasar eso señal continua en algo, digamos, digital. Entonces lo que va a hacer un procedimiento de analógico a digital, y de digital a analógico lo va a transformar en un parlante. Bueno, esa es, digamos, la idea de, de cómo funciona, de cómo funcionaría. Así que, bueno, esa es la cuestión de estos aparatos. Bueno, esta es la cuestión de lo que es esta analogía de digital, analógico. Si bien no, terminaríamos hasta acá y, y veríamos
como la de más temas y demás. Así que, bueno, terminamos hasta acá. Este, nada, bueno, terminamos hasta acá. Hasta luego. Si bien terminamos, así que hasta luego.